Libra identifica a los manipuladores a través de un mecanismo complejo en el que se mezclan la intuición social, la observación de los equilibrios humanos y una sensibilidad excepcional hacia las dinámicas de reciprocidad. Regido por Venus, este signo desarrolla una percepción muy afinada de las relaciones, de los intercambios emocionales y de la manera en que las personas ejercen influencia unas sobre otras. Aunque a menudo se le atribuye una imagen de diplomacia y conciliación, detrás de esa apariencia existe una mente que analiza constantemente los movimientos de quienes la rodean. La primera señal que suele despertar las alarmas de Libra es la ruptura de la armonía natural. Los manipuladores rara vez buscan un equilibrio auténtico, suelen inclinar las situaciones hacia su propio beneficio. Libra observa cómo se distribuyen las responsabilidades, quién cede siempre, quien recibe constantemente ventajas y quien utiliza el conflicto como herramienta de control. Allí donde otros perciben simples desacuerdos, Libra detecta asimetrías invisibles. Desde una perspectiva astrológica, Libra representa la balanza, símbolo ancestral de la justicia. Esta energía no se limita a las leyes o a las normas sociales, también actúa en los terrenos más sutiles de la conducta humana. Por ello, cuando alguien utiliza la culpa, la presión emocional o las medias verdades para obtener poder, Libra percibe una sensación de desequilibrio que resulta difícil de ignorar. Puede que inicialmente no encuentre pruebas concretas, pero registra una disonancia interna que le indica que algo no encaja. Los manipuladores suelen intentar construir narrativas donde aparecen como víctimas permanentes o héroes incomprendidos. Libra escucha esas historias con atención, pero también compara versiones, analiza contradicciones y estudia el comportamiento global de la persona. No se queda únicamente con las palabras. Observa los actos, los silencios, las omisiones y los cambios de actitud según el contexto. Con frecuencia descubre que quien exige comprensión ilimitada es incapaz de ofrecerla a los demás. Existe además una característica particularmente poderosa en la percepción libriana, la capacidad de ver múltiples perspectivas al mismo tiempo. Lo que para algunos resulta una indecisión, en realidad constituye una herramienta de análisis extraordinaria. Al contemplar varios ángulos simultáneamente, Libra puede detectar cuando alguien está intentando imponer una versión parcial de la realidad. El manipulador busca reducir el campo visual de quienes le rodean. Libra, por el contrario, amplía ese campo hasta encontrar los elementos ocultos. En el plano psicológico, los manipuladores suelen depender de reacciones impulsivas. Necesitan que los demás respondan desde la emoción inmediata, el miedo, la culpa o la urgencia. Libra tiende a ralentizar el proceso. Reflexiona, compara y pondera. Esa pausa estratégica dificulta enormemente que las tácticas manipuladoras prosperen. Cuanto más intenta alguien precipitar decisiones injustificadas, más sospechas despierta en la conciencia libriana. Hay también una dimensión épica en este proceso de reconocimiento. La energía de Libra puede imaginarse como la de un guardián situado en el centro de una gran sala de espejos. Cada gesto humano se refleja en múltiples direcciones. Mientras otros quedan fascinados por una imagen concreta, Libra contempla el conjunto y descubre las diferencias entre la apariencia y la realidad. El manipulador suele construir máscaras cuidadosamente diseñadas, sin embargo, mantenerlas requiere un enorme esfuerzo. Tarde o temprano aparecen grietas, y Libra suele ser uno de los primeros en percibirlas. Paradójicamente, Libra no siempre actúa de inmediato cuando identifica a una persona manipuladora. Su naturaleza conciliadora le impulsa a buscar explicaciones alternativas. Intenta conceder oportunidades, verificar datos y evitar juicios precipitados. Esto puede provocar que algunos observadores crean que no ha detectado el problema. En realidad, muchas veces lo ha identificado mucho antes de expresarlo. Simplemente está reuniendo información para asegurarse de que su evaluación sea justa. Los manipuladores más sofisticados suelen emplear el encanto como arma principal. Aquí surge una de las pruebas más importantes para Libra, ya que Venus también gobierna la belleza, el magnetismo y la capacidad de agradar. Sin embargo, precisamente por conocer profundamente esas energías, Libra distingue con el tiempo la diferencia entre un encanto genuino y una seducción instrumental. El primero genera bienestar mutuo, el segundo busca dependencia, ventaja o control. Cuando la conciencia libriana alcanza plena claridad, se produce una transformación notable. La misma persona que parecía flexible y complaciente puede mostrar una firmeza sorprendente. La balanza deja de oscilar y encuentra un punto exacto de estabilidad.
En ese momento, los intentos de manipulación pierden gran parte de su eficacia porque ya no encuentran dudas donde instalarse. En una visión simbólica, Libra aparece como un estratega de la luz social. Su misión no consiste en destruir adversarios, sino en revelar las verdaderas proporciones de cada situación. Frente a la manipulación, no responde necesariamente con confrontación agresiva, sino con claridad. Y pocas fuerzas resultan tan difíciles de combatir para un manipulador como una claridad serena, paciente y objetiva. La gran fortaleza de Libra radica en comprender que toda relación saludable se sostiene sobre el respeto mutuo, la reciprocidad y la libertad de elección. Allí donde alguien intenta sustituir esos principios por presión, engaño o dominación emocional, la balanza interior comienza a inclinarse. Entonces emerge la capacidad más poderosa de este signo, distinguir entre quienes buscan compartir poder y quienes buscan apropiarse de él. Desde la perspectiva astrológica más elevada, Libra aprende que la verdadera armonía no consiste en evitar conflictos a cualquier precio. Consiste en reconocer la verdad de las relaciones y mantener el equilibrio incluso cuando resulta incómodo hacerlo. En ese camino, la identificación de los manipuladores deja de ser una simple habilidad defensiva y se convierte en una expresión de sabiduría, discernimiento y madurez espiritual. La balanza no juzga por capricho, pesa, compara y revela. Y cuando finalmente revela, pocas ilusiones permanecen en pie. Existe un aspecto menos visible de la percepción de Libra frente a los manipuladores que rara vez recibe atención, la capacidad de detectar las alteraciones energéticas que se producen en un grupo humano. Mientras muchas personas analizan únicamente las conductas individuales, Libra suele percibir cómo cambia el clima emocional colectivo cuando una personalidad manipuladora entra en escena. Es como si observara no solo a los actores, sino también el movimiento invisible de las corrientes que atraviesan el escenario. Desde una visión astrológica profunda, Libra pertenece al elemento aire, asociado al pensamiento, la comunicación y los vínculos que unen a las personas. Por ello, cuando alguien intenta controlar una situación mediante rumores, divisiones estratégicas o mensajes contradictorios, la sensibilidad libriana registra inmediatamente que la circulación natural de la verdad está siendo interferida. El manipulador suele sembrar confusión porque la confusión dificulta el juicio independiente. Sin embargo, Libra posee una tendencia natural a reconstruir el mapa completo de los acontecimientos, conectando fragmentos dispersos hasta que aparece una imagen coherente. También existe una relación muy importante entre Libra y el concepto de legitimidad. Los manipuladores desean autoridad sin merecerla. Buscan influencia sin asumir responsabilidades equivalentes. Pretenden recibir confianza sin haber demostrado integridad. Esta contradicción genera una tensión que Libra percibe con notable intensidad. No siempre se trata de descubrir una mentira específica. A veces se trata de advertir que alguien ocupa un espacio que no corresponde a sus verdaderos méritos. En las antiguas tradiciones simbólicas, la balanza no representaba únicamente la justicia. También simbolizaba el peso real de las cosas. Desde esta perspectiva, Libra posee una facultad especial para evaluar la proporción entre las palabras y los hechos. Cuando alguien promete constantemente más de lo que entrega, exige más de lo que ofrece o reclama más reconocimiento del que ha ganado, la balanza interior comienza a registrar un exceso. Es entonces cuando surge una sospecha silenciosa que poco a poco se convierte en certeza. Otra dimensión poco explorada es la relación entre Libra y la elegancia moral. Venus no solo gobierna la belleza externa, también puede manifestarse como refinamiento ético. Por ello, Libra suele sentirse incómodo ante formas de manipulación particularmente vulgares, como la humillación, el chantaje emocional o la intimidación encubierta. No porque ignore que existen, sino porque percibe que representan una degradación de la calidad humana de las relaciones. Allí donde otros ven simples estrategias de poder, Libra contempla una pérdida de armonía esencial. En ocasiones, los manipuladores intentan aprovechar una de las mayores virtudes librianas, su deseo de comprender. Saben que Libra escucha antes de condenar y que procura entender las motivaciones ajenas. Por eso intentan inundar el terreno con explicaciones interminables, justificaciones complejas y relatos cuidadosamente elaborados. Sin embargo, existe un momento en que la conciencia de Libra deja de analizar las excusas y comienza a observar los resultados. Ese cambio marca un punto decisivo. La niebla de los argumentos se disipa y solo permanece la realidad de los actos. Hay además una cualidad estratégica que emerge cuando Libra alcanza madurez.
En sus etapas más jóvenes puede intentar corregir a los manipuladores mediante el diálogo constante. Con el tiempo comprende que algunas personas utilizan precisamente el diálogo como herramienta para prolongar su influencia. Entonces aparece una sabiduría diferente, la capacidad de establecer límites claros sin necesidad de largos enfrentamientos. La energía deja de invertirse en convencer y comienza a invertirse en proteger el equilibrio. Desde una perspectiva épica, este proceso puede compararse con la evolución de un guardián que aprende a distinguir entre la diplomacia y la rendición. Al principio cree que toda batalla puede resolverse mediante acuerdos. Más adelante descubre que existen fuerzas cuya verdadera intención no es alcanzar la paz, sino utilizar la paz como una puerta de acceso al dominio. Cuando comprende esta diferencia, su capacidad de discernimiento se fortalece enormemente. La percepción libriana también suele afinarse mediante la experiencia acumulada. Cada decepción aporta nuevas herramientas de observación. Cada contradicción descubierta fortalece la intuición. Cada máscara desenmascarada amplía la comprensión de la naturaleza humana. Lo que en un principio era una simple sensación de incomodidad termina convirtiéndose en una lectura extraordinariamente precisa de los comportamientos. En su expresión más elevada, Libra no desarrolla paranoia ni desconfianza permanente. Su objetivo no es ver manipuladores en todas partes. La verdadera maestría consiste en conservar la apertura del corazón sin perder la lucidez de la mente. Esa combinación resulta formidable porque impide que la ingenuidad sustituya al discernimiento y evita que el cinismo sustituya la esperanza. Así, la energía de Libra avanza como una figura noble que atraviesa salones, alianzas, conflictos y promesas sin perder de vista la medida auténtica de las cosas. Frente a las sombras de la manipulación, no necesita recurrir al estruendo ni a la fuerza bruta. Su poder nace de una comprensión cada vez más profunda de las relaciones humanas. Y cuando esa comprensión alcanza su plenitud, la balanza se convierte en una herramienta de revelación capaz de separar la apariencia de la esencia, la influencia legítima del control encubierto y la verdad duradera de las ilusiones pasajeras. Hay una faceta particularmente sutil en la forma en que Libra reconoce a los manipuladores, la observación de las incoherencias estéticas del comportamiento. Desde la óptica astrológica, Venus no solo concede sensibilidad hacia la belleza visible, sino también hacia la armonía invisible que debería existir entre pensamiento, palabra y acción. Cuando una persona proyecta una imagen impecable, pero sus actos generan tensión, rivalidades o sufrimiento recurrente, Libra percibe una especie de fractura en la composición general. No siempre puede explicarla de inmediato, pero la siente como quien detecta una nota desafinada en una melodía aparentemente perfecta. Esta percepción suele desarrollarse con el tiempo. En las primeras etapas de la vida, Libra puede sentirse impresionado por la sofisticación, la inteligencia social o el carisma de ciertas personas. Sin embargo, la experiencia enseña que la verdadera nobleza no necesita recurrir a juegos de influencia ocultos. Así comienza a distinguir entre quienes poseen una elegancia auténtica y quienes utilizan una apariencia refinada como disfraz para objetivos egoístas. Los manipuladores suelen construir personajes cuidadosamente diseñados para adaptarse a cada entorno. Son capaces de mostrarse comprensivos ante unos, firmes ante otros, vulnerables frente a determinados grupos y dominantes frente a otros distintos. Lo que muchos interpretan como versatilidad, Libra acaba percibiéndolo como una fragmentación excesiva. La identidad genuina mantiene una continuidad esencial incluso cuando se adapta a las circunstancias. La manipulación, en cambio, cambia de forma constantemente porque depende de la conveniencia del momento. Existe también una sensibilidad especial hacia los intercambios invisibles. Mientras otros observan únicamente los hechos evidentes, Libra suele prestar atención a aquello que queda implícito. Detecta quién interrumpe sistemáticamente a determinadas personas. Observa quién monopoliza la atención sin reconocer contribuciones ajenas. Percibe quién convierte cualquier conversación en una oportunidad para reforzar su propia posición. Estas señales, aparentemente menores, forman parte de un lenguaje silencioso que revela intenciones profundas. Desde una perspectiva simbólica, Libra podría compararse con un custodio de puentes. Su energía está orientada a conectar personas, intereses y perspectivas diferentes. Precisamente por ello desarrolla una gran capacidad para identificar a quienes utilizan los puentes para cobrar peajes emocionales. El manipulador rara vez facilita la conexión libre entre individuos, suele intentar convertirse en intermediario indispensable para aumentar su influencia.
Allí donde debería existir circulación espontánea, introduce dependencia. Allí donde debería existir cooperación, introduce jerarquías ocultas. Otra característica poco desarrollada es la relación de Libra con la dignidad. Más allá de la justicia o el equilibrio, existe una búsqueda constante de relaciones donde todas las partes conserven su valor intrínseco. Cuando alguien utiliza tácticas destinadas a disminuir la autoestima ajena para fortalecer la propia posición, Libra percibe una violación de ese principio fundamental. Puede que no reaccione inmediatamente, pero la memoria de ese comportamiento permanece registrada durante mucho tiempo. La manipulación también suele apoyarse en la creación de deudas emocionales artificiales. Algunos individuos realizan favores estratégicos, ofrecen apoyo calculado o muestran generosidad interesada con la expectativa de reclamar obediencia futura. Libra posee una capacidad singular para diferenciar la auténtica generosidad de la inversión encubierta. Comprende intuitivamente que los actos nobles no exigen sometimiento como recompensa. Cuando descubre que detrás de una aparente bondad existe una factura invisible, la confianza comienza a erosionarse. En su evolución más elevada, Libra aprende a prestar atención no solo a lo que las personas provocan en él, sino también a lo que provocan en los demás. Esta ampliación de perspectiva resulta extraordinariamente poderosa. Observa cómo se sienten quienes abandonan una conversación. Analiza si ciertos individuos generan constantemente inseguridad, rivalidad o agotamiento emocional en quienes les rodean. Con frecuencia descubre patrones que permanecían ocultos porque cada víctima creía estar viviendo una experiencia aislada. Hay además una dimensión heroica relacionada con la paciencia. La energía libriana comprende que la verdad humana raramente se revela de manera instantánea. Los manipuladores pueden sostener máscaras durante largos periodos, pero mantener una ficción exige un esfuerzo continuo. Con el tiempo aparecen contradicciones, promesas incumplidas, alianzas cambiantes y comportamientos incompatibles entre sí. Libra destaca por su capacidad para esperar lo suficiente como para contemplar la totalidad del cuadro. Esta paciencia no nace de la pasividad, sino de la confianza en que la realidad termina revelando su estructura profunda. Mientras otros reaccionan a estímulos inmediatos, Libra observa procesos completos. Y cuanto más largo es el horizonte temporal, más difícil resulta sostener una representación falsa. En un plano casi mítico, la energía de Libra puede imaginarse como una antorcha encendida en medio de un salón lleno de espejos deformantes. Cada manipulador intenta alterar los reflejos para parecer más grande, más virtuoso o más indispensable de lo que realmente es. Sin embargo, la luz persiste. No combate los espejos uno por uno. Simplemente ilumina con suficiente intensidad para que las distorsiones se vuelvan evidentes. La culminación de este aprendizaje no consiste únicamente en reconocer a los manipuladores, sino en dejar de ser vulnerable a sus mecanismos fundamentales. Cuando Libra alcanza esta etapa, descubre que la mayor protección no proviene de la sospecha constante, sino de una comprensión profunda del propio valor. Las tácticas de culpa pierden fuerza. Las promesas exageradas dejan de impresionar. Las presiones emocionales encuentran límites claros. Existe una dimensión especialmente profunda en la relación entre Libra y la manipulación que se manifiesta a través del tiempo. Mientras muchos signos evalúan principalmente los acontecimientos presentes, Libra posee una capacidad notable para comparar el pasado, el presente y las posibilidades futuras de una relación. Esta visión amplia le permite detectar algo que los manipuladores suelen intentar ocultar: los patrones repetitivos. La manipulación rara vez es un acto aislado. Suele ser una estrategia que adopta formas distintas mientras conserva una misma esencia. Una promesa incumplida puede parecer un error. Dos pueden parecer una coincidencia. Sin embargo, cuando la misma dinámica aparece bajo disfraces diferentes, la conciencia libriana comienza a identificar una arquitectura invisible detrás de los hechos. Allí surge uno de sus mayores talentos, la capacidad de reconocer estructuras de comportamiento que permanecen ocultas para quienes observan únicamente episodios individuales. Desde una perspectiva astrológica, Libra ocupa un lugar singular dentro del zodiaco porque representa el momento en que la conciencia deja de centrarse exclusivamente en sí misma y empieza a comprender las leyes que gobiernan los vínculos humanos. Esta posición le concede una sensibilidad especial hacia la reciprocidad auténtica. Por ello, cuando alguien exige constantemente comprensión sin ofrecerla, reclama lealtad sin demostrarla o demanda sacrificios que nunca estaría dispuesto a realizar, Libra percibe una fractura en el tejido relacional.
Los manipuladores suelen creer que el poder consiste en controlar las reacciones ajenas. Intentan dirigir emociones, condicionar decisiones y moldear percepciones. Sin embargo, Libra desarrolla gradualmente una comprensión diferente del poder. Descubre que la verdadera fortaleza no reside en dominar a otros, sino en conservar la propia integridad en medio de influencias contradictorias. Esta revelación transforma completamente su manera de interpretar a las personas. A partir de ese momento deja de preguntarse quién parece más convincente y comienza a observar quién permanece más coherente. La coherencia se convierte en una brújula. Las palabras pueden ser ensayadas. Las emociones pueden ser representadas. Incluso las apariencias pueden construirse cuidadosamente. Pero la coherencia sostenida durante largos periodos resulta mucho más difícil de falsificar. Existe además una conexión poco explorada entre Libra y el sentido de proporción espiritual. Los manipuladores suelen exagerar. Amplifican agravios menores para despertar compasión. Magnifican logros modestos para obtener admiración. Presentan conflictos ordinarios como dramas extraordinarios para atraer atención. Libra posee una facultad natural para devolver las cosas a su escala real. No porque minimice los problemas, sino porque busca constantemente la medida justa. Esta cualidad puede imaginarse como una especie de balanza interior capaz de separar la intensidad auténtica de la intensidad fabricada. Allí donde otros son arrastrados por narrativas cargadas de emoción, Libra intenta evaluar el peso verdadero de los acontecimientos. Esta tendencia le permite descubrir cuando alguien está utilizando el exceso emocional como herramienta de influencia. También existe un aspecto relacionado con el silencio. A menudo se piensa que Libra identifica a los manipuladores mediante el análisis de conversaciones y comportamientos visibles. Sin embargo, muchas veces la información más reveladora aparece precisamente en aquello que no se dice. Los manipuladores suelen evitar ciertos temas, omitir detalles importantes o desviar sistemáticamente determinadas cuestiones. Libra desarrolla una sensibilidad especial hacia esos vacíos narrativos. Observa las preguntas que nunca reciben respuesta directa. Percibe las áreas donde la transparencia desaparece. Detecta los puntos donde una persona parece cómoda mientras controla la conversación, pero incómoda cuando debe someterse al mismo nivel de escrutinio que exige a los demás. Estas ausencias terminan hablando con tanta fuerza como las declaraciones explícitas. En términos épicos, esta capacidad recuerda a la de los antiguos guardianes capaces de leer no solo los símbolos grabados en una puerta, sino también los espacios vacíos entre ellos. Comprendían que la verdad no siempre se encuentra en lo visible. A veces se esconde en aquello que alguien intenta mantener fuera del campo de visión. Con el paso de los años, Libra suele desarrollar otra forma de sabiduría particularmente valiosa, aprende a distinguir entre error humano y manipulación sistemática. Comprende que todas las personas pueden equivocarse, actuar desde el miedo o mostrar contradicciones ocasionales. Lo que diferencia al manipulador no es la imperfección, sino la utilización deliberada de las imperfecciones como herramientas de control. Esta comprensión aporta serenidad. Libra deja de buscar una perfección imposible y empieza a evaluar la intención subyacente. Descubre que una persona honesta puede reconocer sus fallos, mientras que una personalidad manipuladora suele transformar cada error en una nueva oportunidad para evitar responsabilidades. Hay además una dimensión profundamente inspiradora en este proceso. Cada vez que Libra identifica una dinámica manipuladora y se libera de ella, fortalece una facultad interna que trasciende esa experiencia concreta. No solo aprende algo sobre los demás. Aprende algo sobre sí mismo. Descubre el valor de su criterio, la importancia de sus percepciones y la legitimidad de sus intuiciones. En cierto sentido, la travesía de Libra frente a la manipulación es una búsqueda de soberanía interior. No se trata únicamente de desenmascarar influencias externas. Se trata de construir una conciencia tan equilibrada que ninguna distorsión ajena pueda alterar su centro con facilidad. Uno de los aspectos más profundos y menos evidentes de la relación entre Libra y la detección de los manipuladores se encuentra en su vínculo con la verdad relacional. Mientras otros signos pueden concentrarse en descubrir si una afirmación es verdadera o falsa, Libra suele percibir algo más complejo, si una relación está construida sobre una verdad auténtica o sobre una representación cuidadosamente diseñada. Esta diferencia es fundamental porque muchos manipuladores no dependen exclusivamente de las mentiras.
Con frecuencia utilizan verdades parciales, datos seleccionados o hechos reales organizados de manera estratégica para producir una impresión concreta. La conciencia libriana, especialmente cuando ha madurado a través de la experiencia, desarrolla una extraordinaria capacidad para observar la totalidad del mosaico. No se conforma con examinar una pieza aislada. Busca la imagen completa. Por eso puede descubrir que una persona aparentemente sincera está utilizando fragmentos reales para ocultar una realidad más amplia. En ese instante surge una percepción singular, la sensación de que algo es técnicamente correcto y, sin embargo, profundamente engañoso. Desde una perspectiva astrológica, esto está relacionado con la búsqueda permanente de equilibrio entre los opuestos. Libra no solo observa lo que alguien afirma sobre sí mismo. También presta atención a lo que afirman quienes le rodean. No analiza únicamente los méritos que una persona proclama, sino también las consecuencias que deja a su paso. Mientras el manipulador intenta controlar el relato, Libra examina los efectos reales de ese relato sobre el entorno. Existe además una conexión muy significativa entre Libra y la noción de legitimidad emocional. Los manipuladores suelen apropiarse de emociones que no les pertenecen completamente. Pueden exagerar heridas para obtener indulgencia, dramatizar conflictos para despertar protección o magnificar sacrificios para generar admiración. Libra posee una sensibilidad especial hacia la proporción emocional. Percibe cuando una reacción corresponde de forma natural a una circunstancia y cuando está siendo amplificada para influir sobre los demás. Esta percepción se vuelve particularmente poderosa porque no depende únicamente de la lógica. Se trata de una combinación entre observación racional, intuición social y experiencia acumulada. Es una forma de inteligencia que opera simultáneamente en varios niveles. Mientras una parte de la mente analiza hechos, otra observa matices de comportamiento y otra registra la atmósfera emocional general de la situación. En términos simbólicos, Libra podría compararse con un antiguo cartógrafo encargado de representar territorios complejos. Los manipuladores suelen intentar alterar los mapas. Cambian nombres, borran fronteras, exageran distancias y ocultan caminos. Sin embargo, Libra continúa comparando cada versión con la realidad observable hasta descubrir dónde aparecen las distorsiones. Su fortaleza no consiste en memorizar una única verdad, sino en contrastar constantemente las representaciones con los hechos. Hay otro aspecto poco desarrollado, la relación entre Libra y la transparencia. A diferencia de lo que muchas personas creen, Libra no busca únicamente la paz. Busca una paz basada en la claridad. Las armonías construidas sobre engaños terminan resultando insatisfactorias para su naturaleza profunda. Por ello, incluso cuando una situación parece tranquila en la superficie, puede sentir incomodidad si percibe corrientes ocultas de manipulación actuando por debajo. Esta sensibilidad suele intensificarse con la edad. En etapas tempranas, Libra puede sentirse tentado a preservar la armonía externa aunque existan tensiones invisibles. Más adelante comprende que las apariencias de estabilidad no siempre equivalen a un equilibrio verdadero. Aprende que una paz artificial puede convertirse en el refugio perfecto para quienes desean ejercer control sin ser cuestionados. Desde una perspectiva épica, este aprendizaje se asemeja a la evolución de un guardián que inicialmente protege las murallas de una ciudad, y con el tiempo, descubre que la verdadera amenaza no siempre llega desde el exterior. A veces aparece disfrazada de aliado, de consejero o de figura respetada. Entonces comprende que la vigilancia más importante no consiste en observar las puertas, sino en comprender las motivaciones que mueven a quienes las atraviesan. Los manipuladores suelen sentirse cómodos en ambientes donde nadie cuestiona las narrativas dominantes. Necesitan que las percepciones permanezcan inmóviles. Libra, por el contrario, introduce movimiento intelectual. Examina perspectivas alternativas, escucha voces distintas y considera factores que otros ignoran. Esta amplitud de visión dificulta enormemente que una manipulación permanezca intacta durante mucho tiempo. También existe una dimensión relacionada con el respeto. Libra observa cuidadosamente cómo una persona trata a quienes no pueden ofrecerle ventajas. Este detalle suele proporcionar información extraordinariamente valiosa. Los manipuladores acostumbran a mostrar cortesía selectiva. Son encantadores con quienes consideran útiles y mucho menos considerados con quienes perciben como irrelevantes. Libra detecta estas diferencias porque entiende que el carácter auténtico se revela precisamente cuando desaparece el interés personal.
A medida que su discernimiento se fortalece, desarrolla una comprensión cada vez más refinada de la naturaleza humana. Descubre que la manipulación no siempre adopta formas agresivas. Puede presentarse mediante la victimización constante, la seducción calculada, la aparente fragilidad, la falsa humildad o incluso la generosidad estratégica. Esta diversidad de disfraces amplía su capacidad de observación y le enseña a no depender exclusivamente de las apariencias. Existe un territorio especialmente sutil dentro de la psicología astrológica de Libra que aparece cuando la manipulación no procede de personas abiertamente conflictivas, sino de individuos que han aprendido a esconder sus intenciones detrás de la cordialidad, la educación o incluso la aparente sensibilidad. Es precisamente en este escenario donde una de las capacidades más sofisticadas de Libra comienza a desplegarse, la detección de las discordancias entre la energía que una persona proyecta y la energía que realmente genera a su alrededor. Muchas personas son capaces de evaluar lo que alguien parece ser. Libra, cuando ha desarrollado plenamente su discernimiento, presta una atención creciente a lo que alguien provoca. Esta diferencia es enorme. El manipulador suele concentrarse en gestionar impresiones. Quiere ser percibido como generoso, inteligente, imprescindible, amable o digno de confianza. Sin embargo, la conciencia libriana aprende gradualmente a observar algo más revelador, que sienten los demás después de interactuar con esa persona, cómo evolucionan las relaciones que construye y qué consecuencias aparecen repetidamente en su entorno. Desde una perspectiva astrológica, este proceso está relacionado con la capacidad de Libra para leer patrones de interacción. No se limita a observar individuos aislados. Analiza redes, conexiones y dinámicas. Es como si contemplara una constelación completa en lugar de una sola estrella. Allí donde otros perciben acontecimientos independientes, Libra empieza a detectar líneas invisibles que unen comportamientos aparentemente desconectados. Con el paso del tiempo, esta facultad le permite comprender una realidad fundamental: los manipuladores rara vez destruyen relaciones de manera inmediata. Lo habitual es que erosionen lentamente la confianza, la espontaneidad y la claridad. Introducen pequeñas dosis de duda, dependencia o rivalidad que apenas se perciben al principio. Pero Libra posee una sensibilidad especial hacia esos cambios graduales. Observa cómo ciertos vínculos se vuelven más tensos, cómo determinadas personas comienzan a sentirse inseguras o cómo la comunicación pierde transparencia cuando una figura manipuladora adquiere influencia. En términos simbólicos, la energía de Libra podría compararse con la de un observador situado en una torre elevada desde la que contempla el movimiento de ejércitos a lo largo de extensas llanuras. Mientras quienes están en el campo de batalla solo ven fragmentos del conflicto, él percibe la dirección general de las fuerzas. De manera similar, Libra suele identificar tendencias que todavía no resultan evidentes para quienes están inmersos emocionalmente en una situación concreta. Otro aspecto poco explorado es la relación entre Libra y la autenticidad de las motivaciones. Los manipuladores suelen prestar enorme atención a las acciones visibles porque saben que serán observadas. Sin embargo, prestan menos atención a la coherencia profunda de sus motivaciones, convencidos de que éstas permanecerán ocultas. Libra desarrolla una capacidad creciente para detectar cuando existe una diferencia significativa entre lo que alguien afirma perseguir y aquello que realmente obtiene mediante su conducta. Esta percepción no surge necesariamente de pruebas directas. Se construye mediante la observación continuada. Si una persona declara buscar cooperación, pero genera divisiones constantes, Libra registra la contradicción. Si alguien afirma valorar la honestidad, pero prospera gracias a la ambigüedad, la balanza interior toma nota. Si alguien proclama desinterés personal mientras acumula beneficios sistemáticamente, aparece una señal difícil de ignorar. También existe una dimensión relacionada con la nobleza interior. En la tradición simbólica asociada a Libra, la verdadera fortaleza no consiste en imponerse, sino en elevar la calidad de las relaciones humanas. Por ello, cuando observa a personas que utilizan el talento, la inteligencia o el carisma para reducir la libertad ajena en lugar de expandirla, percibe una desviación profunda del potencial humano. Esta comprensión suele producir una transformación importante. En etapas tempranas, Libra puede sentirse impresionado por la habilidad de ciertos manipuladores. Puede reconocer su inteligencia estratégica o su capacidad para influir en los demás. Sin embargo, con la madurez descubre que la sofisticación no equivale a grandeza. Comprende que una mente brillante puede utilizarse tanto para construir como para dominar. Y esa diferencia se vuelve más importante que cualquier demostración de ingenio.
Hay además una relación muy significativa entre Libra y la percepción de la libertad. Los manipuladores necesitan restringir gradualmente la capacidad de elección de quienes les rodean. A veces lo hacen mediante la culpa. Otras veces mediante la dependencia emocional, la presión social o la creación de falsas obligaciones. Libra posee una sensibilidad especial para detectar cuando una relación deja de expandir posibilidades y comienza a reducirlas. Cuando esta percepción se desarrolla plenamente, surge una comprensión casi filosófica de la manipulación. Ya no se trata únicamente de identificar mentiras o tácticas concretas. Se trata de reconocer cualquier dinámica que intente sustituir el consentimiento libre por mecanismos de presión encubierta. Esta visión amplía enormemente su capacidad de discernimiento. Desde una perspectiva épica, podría decirse que Libra aprende a distinguir entre alianzas y cadenas. Ambas pueden parecer similares desde lejos. Ambas implican vínculos. Ambas generan compromisos. Sin embargo, una fortalece la dignidad de quienes participan en ella, mientras la otra limita silenciosamente su autonomía. Reconocer esta diferencia constituye una de las grandes pruebas de sabiduría asociadas a este signo. Conforme avanza en este aprendizaje, Libra desarrolla una cualidad cada vez más poderosa, la independencia de criterio. Deja de depender exclusivamente de opiniones externas, de consensos sociales o de apariencias colectivas. Aprende a confiar en observaciones acumuladas durante largos periodos. Aprende a valorar la evidencia silenciosa de los patrones. Aprende a respetar las señales que emergen cuando algo no encaja en el equilibrio natural de una relación. Existe una dimensión particularmente profunda en la manera en que Libra identifica a los manipuladores que se relaciona con el concepto astrológico de simetría. Más allá de la justicia, la armonía o la diplomacia, Libra posee una sensibilidad innata hacia las proporciones invisibles que gobiernan las relaciones humanas. Percibe cuando existe una correspondencia natural entre dar y recibir, entre influencia y responsabilidad, entre derechos y obligaciones. Cuando estas proporciones comienzan a deformarse de manera constante, surge una señal interior difícil de ignorar. Los manipuladores suelen construir sistemas relacionales donde las reglas no son iguales para todos. Esperan comprensión, pero ofrecen juicio. Exigen transparencia, pero practican la opacidad. Reclaman lealtad, pero reservan para sí mismos el derecho a cambiar de posición cuando les conviene. Esta asimetría constituye una de las huellas más profundas de la manipulación y Libra desarrolla una capacidad excepcional para detectarla. Lo interesante es que muchas veces esta percepción aparece antes de que existan pruebas evidentes. Es una sensación parecida a contemplar una construcción aparentemente sólida y advertir que alguna de sus columnas no soporta el peso que debería soportar. La estructura permanece en pie, pero algo en su equilibrio resulta artificial. Con el tiempo, esa impresión inicial suele confirmarse a través de los acontecimientos. Desde una perspectiva astrológica más elevada, Libra representa la búsqueda de orden dentro del complejo universo de las interacciones humanas. No se conforma con observar comportamientos aislados. Intenta comprender las leyes invisibles que los producen. Por ello, cuando un manipulador actúa, Libra no solo registra el acto en sí mismo. También observa el patrón que lo sostiene, la intención que lo impulsa y las consecuencias que genera. Esta mirada profunda le permite descubrir algo que con frecuencia pasa desapercibido: los manipuladores suelen vivir en una relación conflictiva con la igualdad auténtica. Aunque puedan hablar constantemente de cooperación, respeto o entendimiento, experimentan incomodidad cuando los demás poseen el mismo nivel de influencia que ellos desean ejercer. De manera consciente o inconsciente, buscan posiciones privilegiadas desde las cuales dirigir el flujo emocional o psicológico de las relaciones. Libra percibe esta tendencia porque posee una afinidad natural con los espacios donde las distintas voces pueden coexistir sin necesidad de anularse mutuamente. Cuando detecta que alguien necesita reducir la autonomía ajena para sentirse seguro, comienza a comprender que se encuentra frente a una dinámica problemática. Existe también una relación muy significativa entre Libra y la observación de las contradicciones temporales. Los manipuladores suelen adaptar sus principios a las circunstancias. Lo que consideran inaceptable cuando afecta a sus intereses puede parecerles perfectamente válido cuando les beneficia. Lo que ayer era motivo de indignación hoy puede convertirse en objeto de justificación. La conciencia libriana desarrolla una memoria especial para estas inconsistencias.
No porque busque acumular agravios, sino porque percibe que la estabilidad moral constituye uno de los fundamentos de la confianza. Cuando las normas cambian constantemente según la conveniencia del momento, la balanza interior registra una pérdida de credibilidad. En términos épicos, esta capacidad recuerda a los antiguos custodios de juramentos que aparecían en numerosas tradiciones míticas. Su función no consistía únicamente en escuchar promesas, sino en recordar si quienes las pronunciaban permanecían fieles a ellas con el paso del tiempo. Libra encarna algo semejante en el ámbito de las relaciones humanas. Observa no solo lo que las personas dicen ser, sino la distancia que existe entre esa declaración y la realidad de sus actos continuados. Otro aspecto poco explorado es la manera en que Libra detecta la manipulación a través de la calidad del diálogo. Para este signo, la conversación auténtica es un intercambio donde ambas partes pueden evolucionar. Los manipuladores, en cambio, suelen utilizar el diálogo como una herramienta para dirigir conclusiones predeterminadas. Escuchan para responder, no para comprender. Preguntan para obtener ventaja, no para descubrir la verdad. Debaten para imponerse, no para construir. Con el tiempo, Libra aprende a percibir estas diferencias con enorme precisión. Descubre que la verdadera apertura posee una cualidad flexible y viva, mientras que la manipulación suele estar acompañada por una rigidez oculta. Aunque las palabras parezcan conciliadoras, el resultado siempre termina orientándose hacia los mismos intereses. Hay además una dimensión relacionada con la energía de Venus que rara vez se desarrolla plenamente. Venus no solo simboliza atracción, belleza y vínculos. También representa valor. En su expresión más elevada, enseña a reconocer aquello que posee valor auténtico y aquello que únicamente aparenta tenerlo. Gracias a esta influencia, Libra puede llegar a comprender que muchas personas manipuladoras construyen una imagen de importancia superior a su verdadera contribución. No se trata necesariamente de arrogancia visible. A veces adopta formas más sofisticadas. Algunos individuos generan la impresión de ser indispensables. Otros se presentan como fuentes exclusivas de apoyo, conocimiento o comprensión. Poco a poco crean una percepción de escasez emocional que fortalece su influencia. Libra, sin embargo, aprende a distinguir entre el valor real y el valor artificialmente amplificado. En el proceso de maduración, esta comprensión produce una transformación notable. La fascinación por determinadas figuras comienza a desaparecer. La atención deja de centrarse en la apariencia de poder y se orienta hacia la calidad del carácter. Las demostraciones externas pierden relevancia frente a la coherencia interna.